Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Yo soy Salma Ignot y este canal es Soy Hija de Dios. Hoy vamos a platicar acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Y bueno, antes de hablar de la muerte, pues primero vamos a hablar de la vida. Y vamos a Génesis 2:7. Dice la palabra del Señor. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estamos hablando que el Señor tomó de la tierra y formó el cuerpo, este cuerpo humano que tenemos. Y además añadió su soplo de vida y entonces se convirtió en un ser viviente. Para que nosotros seamos unas personas que hablemos, que caminemos, que cantemos, que bailemos y que hacemos todas las actividades, tiene que haber un cuerpo y un soplo de vida. Si alguno de estas características falta, entonces deja de ser un ser viviente y se convierte en un ser muerto, en un ser que no tiene vida. Entonces, ¿qué es la muerte? Estamos hablando que la vida se forma de dos componentes, el cuerpo que viene del polvo y el soplo de vida que viene justamente del soplo de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Qué es la muerte? Es la separación, es la separación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una caja de madera, esa caja se compone de madera y clavos y entonces la madera más clavos forma una caja. Pero si nosotros desarmamos con un martillo esa caja de madera, en un montón vamos a tener la madera y en otro montón vamos a tener los clavos. Entonces, la caja de madera deja de existir, ya no existe más. Lo mismo pasa con nuestro ser viviente, con nuestro yo, con esta persona que está hablando con ustedes. Si mi cuerpo se separa del soplo que el Señor ha puesto en mí, entonces ya no es más vida, entonces es la muerte. Entonces, haciendo énfasis en el significado de muerte, es separación. Tal vez te preguntes, ¿qué pasa entonces con la persona que murió? ¿Qué pasa con ella? Si estamos diciendo que, bueno, su cuerpo sabemos que se queda aquí, pero ¿a dónde va su alma? ¿A dónde va ese espíritu extra, ese espíritu que fue puesto por el Señor? Entonces encontramos en la Biblia, en Eclesiastés 12:7, lo siguiente. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Qué quiere decir esto? El soplo, este aliento de vida, esto que hace que nosotros nos movamos, ni siquiera nos pertenece. Ese soplo fue dado por Dios y cuando nosotros exhalamos el último suspiro, ese mismo suspiro, ese mismo soplo, regresa a Dios. No es nuestro. Y el cuerpo tampoco es nuestro, porque ese queda en el polvo, queda aquí en la tierra, no sale de esta entidad, porque es un cuerpo pues de pecado. Y ese polvo, por lo tanto, queda aquí en la tierra, regresa a la tierra de la cual fue formada. En alguna otra porción de la Biblia, en Mateo, más o menos en los Evangelios, dice el Señor Jesús que los muertos caen en un sueño. Lo dijo cuando Lázaro había sido muerto y le dieron aviso. Y él dijo, él duerme. Y los discípulos pensaron, dijo, ay, bueno, si duerme, entonces el Señor va a ir y lo va a despertar. Pero el Señor después les confirmó y les dijo, bueno, él muere. Para nuestros términos, él ya murió. Pero para los términos espirituales, su alma dormía, dormía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vamos a dormir nos quedamos con el último recuerdo del día anterior y no sabemos qué nos depara el día de mañana. De esa misma forma, cuando nosotros caemos en ese sueño profundo, es el mismo estado en el que entra el alma cuando nosotros damos la última exhalación del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Es decir, nuestra conciencia se va,
ya no estamos conscientes de lo que está pasando con nosotros. Lo mismo cuando pasa cuando estamos durmiendo, no sabemos qué está pasando con nosotros, solamente sabemos que estamos descansando, pero esperamos despertar. Pero fíjense lo que dice en Eclesiastés 9, versículo 5. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, como amar, odiar y envidiar, pasó ya hace mucho, ya no son parte de nada en este mundo. Ya esa alma que estuvo antes ya no pertenece más a este mundo, ya no va a regresar en ninguna de las formas. La única forma de estar aquí en la tierra es mediante este cuerpo que el Señor formó de la tierra y mediante el soplo de vida para que fuéramos seres vivientes. Y entonces, ¿qué pasa con esa alma que ya está siendo descansada? ¿Qué va a pasar después? Se espera que despierte, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a despertar? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice lo siguiente: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así anímense unos a otros con estas palabras. El Señor nos está diciendo que a los que han creído que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, sus almas duermen. Sus almas duermen. No hay conciencia en ellos. Por ejemplo, en estas fechas que se acercan, las tradiciones mexicanas nos dicen que los muertos vienen en estas fechas, pero la Biblia nos dice que ellos están descansando, que ellos están durmiendo. Pero fíjense bien, solamente los que creen en Jesús, los que creyeron en Jesús, ellos resucitarán porque se acuerdan que el Señor vino a prometer vida, no muerte. El Señor Jesús vino a prometernos una vida eterna. ¿Cuándo va a suceder esa vida eterna? Cuando nosotros resucitemos en ese día postrero, cuando el Señor hable y ellos despierten, entonces ya no dormirán más. Esa alma que estaba reposando ya no dormirá más. Ahora despertará para vivir eternamente con Dios. Pero hermanos, ¿qué pasa con aquellas personas que pues murieron sin creer en Jesús? Ellos no van a despertar en el día postrero. Ellos van a ir a una condenación eterna, porque aquí dice en el versículo 13: sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Las personas que no tienen esperanza de esa resurrección, de esa vida eterna, son aquellos que no creyeron en el Hijo de Dios, que no creyeron en esa salvación que se nos fue otorgada mediante la salvación de Cristo Jesús. Esas personas van a ser condenadas eternamente en el infierno. Entonces, si ellos duermen y no tienen conciencia de venir en estas fechas, entonces, ¿quién viene a tu casa? Deberías de hacerte esa pregunta. ¿Quién viene a tu casa? Si no son tus familiares que han muerto, ¿a quién le estás abriendo
las puertas de tu casa para que entre. ¿A quién le estás poniendo un altar? No se lo estás poniendo a ellos. Entonces, por lo tanto, estás festejando la muerte. ¿Y qué dijimos que era muerte? Separación. Esa separación que Dios tuvo que hacer cuando nosotros pecamos. Dios tuvo que hacer esa separación porque el Señor no puede convivir con los seres pecadores. Y entonces tú celebras, tú te alegras por esa separación que hay entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, no celebras a Jesús, el autor de la vida. En Juan 5:28 dice lo siguiente: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Escucharon bien? Todos, tanto los que creyeron como los que no creyeron. Y dice el 29, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en sus malos caminos resucitarán para sufrir el juicio. Es algo, una realidad que no podemos cambiar. La Biblia nos está diciendo que ellos están durmiendo. Y las tradiciones paganas lo que hacen es distraer nuestra mente y que nosotros pensemos de alguna forma que ellos están cuidándonos, que ellos están haciendo algún bien o que ya están en el cielo. No, aquí la Biblia es clara y dice que los que creyeron en Jesús y siguieron sus obras, ellos resucitarán para vida eterna. Y los que no creyeron y continuaron sus malos caminos y ya perecieron, ya fueron muertos, ellos van a resucitar, pero para el día del juicio, y entonces van a ser condenados para una vida eterna en el infierno. Así que yo te invito a que tú medites a quién estás invitando a tu casa en estos días, a quién le estás abriendo las puertas, porque si el Señor nos está diciendo que nuestros familiares están durmiendo, que no tienen conciencia, que su alma está en reposo y que su espíritu, ese soplo de vida, fue regresado a Dios y su cuerpo fue regresado a la tierra, entonces no los estás invitando a ellos a entrar a tu casa. Así que medita bien a quién estás invitando, a quién estás celebrando. ¿Estás celebrando esa división de Dios y nosotros? Porque si es así, yo te invito a que reflexiones y cambies de dirección. Para eso, te invito a ver el día de mañana el siguiente video en donde vamos a hablar qué se celebra exactamente en estos días de Halloween. Y bueno, te espero en el video de mañana. No te olvides de suscribirte, dale like a este video si te ha gustado, compártelo con tus amigos, con tus familiares, de una forma que pueda llegar a más personas para que el Espíritu Santo redarguya sus corazones. Y no siendo más, nos vemos mañana. Dios te bendiga. Bye.